buenas tardes, queridos oyentes. Hoy le vamos a hablar sobre la influencia de la colonialidad del pensamiento francés y anglosajón en la educación. Bienvenidos a este podcast en la Maestría en la Educación Inclusiva Intercultural de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, dirigida por las estudiantes Diana Patricia Abril, María Fernández Atencia, Brenda Romero Tovar y quien les habla, Luz Miriam Sánchez Vega, en el cual trataremos temas que generaron impacto en el pensamiento francés y en la educación anglosajón, intentando explicar una breve síntesis de las similitudes, diferencias y aplicabilidad de los diversos pensamientos. Empecemos. Es importante para entender el concepto de pedagogía desde la lógica del contexto cultural donde se desarrolla. La pedagogía desde la antigua Grecia ha sido considerada como la posibilidad de educar a los niños y a los jóvenes. Sin embargo, en este proceso ha perdido relevancia científica y académica para ser considerada como una ciencia, viendo la dificultad del estudio del ser al no tener elementos científicos para analizar la realidad social. El acercamiento a las ciencias sociales como rama de estudio ha hecho que la pedagogía tenga conceptos arriesgados desde la psicología, la filosofía, la sociología, incluso la economía y otras ciencias aplicadas para entender una realidad social, siendo este el principal factor que dificulta su estudio o análisis. No se logra dar un lugar al objeto de estudio como ciencia, ya que hablamos de un sujeto en constante interacción con la realidad. En este recorrido por esa ideología de pedagogía nos lleva a entender los principales postulados de los pensamientos pedagógicos, pasando por el periodo de ilustración en francés, donde los alumnos eran considerablemente vacías, con necesidad de ser llenados de saberes. La pedagogía significa saber explicar y saber transmitir. En la tradición anglosajona, para los anglosajones el modelo capitalista y la economía en producción y masificación de la mano de obra tenía una concepción desde el valor adquisitivo de las personas en el hacer, y los modelos postmodernos del pensamiento latinoamericano propenden por una educación más equitativa que promueve el ser de manera integral, alejado del poder, como masificación del pensamiento, pensando en una pedagogía emancipadora y libertaria. Para entender un poco de estos conceptos requerimos hacer referencia a algo en la historia. De acuerdo con Rich, los anglosajones han aportado a la educación términos como comunidad, el cual es utilizado para referirse al conjunto de personas dentro y fuera de las instituciones educativas. Otro aporte a la educación es el trabajo por proyectos, los cuales permiten acuerdos a los diferentes actores educativos, dando origen a la cultura de la empresa, influenciado por el modelo americano, el cual incita el éxito individual y la creación de empresas, es decir, un modelo capitalista. Entendiendo este contexto histórico y cómo ha contribuido a la concepción de pedagogía, se desprende de este modo el concepto de didáctica como un saber hacer, donde su propósito es la adquisición de saberes, cómo lo hago, cómo lo logro, comprendiendo así la tarea máxima de la pedagogía, el resultado de la enseñanza y aprendizaje, como las posibilidades de acción e intervención de los sujetos en una comunidad. Toda esta historia y contextualización solo pueden promover un ejercicio de entender la realidad de cada espacio y contexto sociocultural, viendo cómo hoy día la pedagogía busca ocuparse del proceso educativo como un contexto social donde se vive, el cual abarca todos los factores y valores culturales que forman parte de la identidad de la realidad de cada persona para ser integrado al aula escolar, y esto conlleva a que tengan óptimos resultados en el aprendizaje. Leo Panich, citado en Imperio Imperialismo por Borón, ha llamado la atención sobre una significativa paradoja. Mientras el término imperialismo ha caído en desuso, las realidades del imperialismo son mucho más vividas e impresionantes que nunca. Esta paradoja es tanto más acentuada en América Latina, en donde no solo el término imperialismo, sino también la voz de dependencia fueron expulsados del lenguaje académico y del discurso público, precisamente en momentos en que la sujeción de nuestros países a las fuerzas económicas transnacionales alcanzó niveles sin precedentes en nuestra historia. Es evidente que el contexto en el que se desarrolla el sujeto define su interacción con el mundo y lo que logra en el mismo, construyendo de este modo las ideas y la base de su personalidad, tanto del sujeto que aprende como del que enseña, donde la importancia radica en desarrollamiento crítico.
De esta manera, el docente moviliza el pensamiento de diversas maneras, desarrolla modelos perceptivos para el estudiante para que pueda aprender haciendo, viendo y sintiendo, generando que la base del pensamiento crítico se dé a través de las percepciones intuitivas del sujeto y la manera en las que se forman luego del acompañamiento, siendo cada actor educativo de vital importancia en todo el proceso de aprendizaje. Finalmente, y a modo de cierre, entendiendo nuestro propio contexto y pensando en un modelo pedagógico que pueda integrar todas las propuestas viables de la historia de la pedagogía y sus constructos, vemos que en América Latina la violencia ha estado presente como una constante a lo largo de nuestra historia, ya que los actos violentos se han convertido en algo natural, usando la cultura, la política, la educación, la economía, para construir modelos pedagógicos más accesibles. De este modo, pensamos que la educación para la paz sería un modelo educativo afín para que los educadores puedan usar este medio y presentar diferentes manifestaciones de actos inclusivos, pensando en ello en una escuela sin fronteras, que su lógica se plantee en una realidad globalizada, dando a conocer el entorno y entendiendo al sujeto como un habitante natural del mundo, un nativo digital, un ser de emociones y sentimientos que requiere estrategias de comprensión crítica de la realidad, reconociendo su historia, cambios, ajustes y las posibles dinámicas que desde su acción y práctica pueda lograr. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que sea un valioso aporte para la discusión. Y el pobre rojo sangre, que sangre, que sangre, que sangre. Café y petróleo.